Muy buenos días, bienvenidos a su curso de Fundamentos de Programación de la Tecnología en Programación de Sistemas Informáticos de la UPTC de la Facultad de Estudios a Distancia. En esta ocasión vamos a hablar sobre las funciones en programación. Las funciones en programación son aquellas secciones de código que actualmente se nos repiten. Si nosotros iniciamos a programar, comenzamos a darnos cuenta que nuestros algoritmos o nuestra programación, ciertas líneas se comienzan a repetir. En este caso, están estas líneas representadas en amarillo. Y eso se dieron cuenta los programadores de antaño. Dijeron, oiga, pero cada vez que yo comienzo a programar en los diferentes requerimientos de mi programa o en muchos programas, comienzo a compartir líneas exactas de código, mismas funciones, mismas acciones, mismos algoritmos. Entonces, en esta secuencia lógica encontramos esta repetición. De ahí nace un principio que se llama no te repitas, sí, ya más conocido como solo una vez y solo una. ¿Qué significa? Que comenzamos a identificar aquellas funciones que se repiten y a reutilizarlas. ¿Pero qué es una función? Técnicamente, una función es un bloque de código con un nombre asociado que recibe uno o más argumentos o parámetros de entrada, los cuales siguen una secuencia de sentencias ya predefinidas y nos entregan un valor al que esté encargado. En este ejemplo, encontramos una función muy sencilla, un método en el lenguaje Java, donde nuestro resultado final es la suma de dos números. Como tal, esto es una función. Los programadores vieron que no necesitamos repetirnos cada vez para hacer esta misma función llamada suma. ¿Qué nos va a permitir esto? Que reutilicemos nuestro código, que cuando nosotros a futuro necesitemos realizar un mantenimiento de nuestro programa, si realmente fueran, por ejemplo, 10.000 líneas de código y siempre tuviéramos que hacer un cambio en las líneas amarillas, no lo vamos a hacer 10.000 veces en partes diferentes, sino una única vez en un solo sector. Esto nos va a ayudar para el mantenimiento. Todas las funciones también colaboran para ayudar a mantener el programa futuro si hay posibles cambios. ¿Cuáles son las partes de la función? ¿Qué es lo que hace en que en los diferentes lenguajes nosotros las podamos identificar? ¿Comparten la misma estructura, la misma esencia? Sí, en cada lenguaje de programación, según su sintaxis, vamos a encontrar que la función tiene un nombre. Entonces aquí observamos que el nombre que le asignamos pues suma en este ejemplo, que tiene unos parámetros de entrada o unos parámetros de salida como tal. En este caso, puede ser que tenga o no tenga. En estos observamos que tiene dos. Y finalmente, con esta información de ingreso, que es vital para que funcione, vamos a tener un cuerpo de la función, que la función puede entregarnos un tipo de retorno, como observamos acá, o no nos puede entregar ese tipo de retorno. Acá ya viendo el cuerpo final de nuestra operación, de nuestra función, entendemos que hay una lógica en la cual vemos el algoritmo que hemos estado estudiando de la suma y entregamos un resultado que es el cual vamos a consumir en otra parte de nuestro código. En los lenguajes de programación, por lo general, siempre vamos a invocar a dicha función. ¿Y cómo la vamos a invocar? A través de su nombre, los parámetros de la función, en este caso, y lo que nos entrega. Si es el caso de que tenga un retorno, que en este caso nuestra suma sí tenía un retorno, nos va a entregar en una variable tipo temporal que vamos a guardar con el mismo tipo de dato. Obviamente este es un ejemplo en Java, puede cambiar en Python, en C#, depende el tipo de lenguaje estructurado, si necesita que sea fuertemente tipado el tipo de valor entregado. Entonces, de esta forma acabamos de ver cómo es una función, qué parte la integra y cómo se entrega y se invoca una función para que nosotros ese valor o algoritmo encapsulado lo tengamos en una variable disponible para seguir con nuestra lógica de nuestro algoritmo. Muchas gracias.